Bienvenidos a Más de lo Nuestro, un programa de reencuentro con nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. Hoy un invitado especial, Ramón Bravo Pulgar, más conocido cariñosamente como Monchito. Correcto. Bienvenido al programa, Ramón. Queremos saber un poco de tu vida, pero antes de que fueras conocido aquí en Cabrero, sino que de tus inicios. Primero que nada, Tito, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, como buenos historiadores. Mucha gente piensa que yo soy nacido y criado en Cabrero. Es que tiene una larga trayectoria pública. Claro. Tengo que decirles que no es así. Yo soy curicano. Nací en Curicó. Mi padre en ese entonces trabajaba en Curicó, era carabinero. Mi madre comerciante. Y después que él jubiló, más o menos como al año o 2 años que nací, nos trasladamos a la zona donde están las raíces por parte de mi padre, porque las raíces por parte de mi madre son de Valparaíso y Villa Alemana. Y nos trasladamos aquí a nuestra región cerquita, a un lugar que seguramente muchos conocen, que se llama Pangal del Laja. Tierra histórica. Tierra histórica. Ahí estuvimos unos años y más o menos, si no me traiciona la memoria, por allá por el año 67 llegamos a Cabrero, también producto de la actividad que hacía mi madre, que era el comercio. Y el primer lugar que nosotros llegamos a vivir aquí en Cabrero era aquí en la calle Sañartu, al llegar a General Cruz, frente a donde hoy está el supermercado Unimar. Llegamos ahí, ese era como un punto neurálgico porque al lado estaba la única farmacia que existía en ese tiempo en Cabrero y al frente... El molino. El molino, y al lado del molino estaba la oficina de correos. Exactamente. Y ahí llegamos a Cabrero y ahí empezó mi paso por esta ciudad. Yo creo que un paso que ha dejado mucha huella y está dejando todavía, hay mucho que contribuir. Un hombre multifacético que ha aportado mucho a la comunidad, décadas, no sé, todo el servicio de la comuna, especialmente de algunas instituciones que tú quieres mucho. Tiempos escolares, ¿te acuerdas de aquellos tiempos de escuela? ¿Cuándo comenzaste a estudiar acá? Yo empecé a estudiar acá prácticamente desde los inicios, ¿no? Desde primero básico. En ese tiempo no había kinder, claro, ni pre-kinder. Y en ese entonces me matricularon a mí en la escuela que se llamaba la Escuela Mixta número 9, la escuela pública. La escuela pública, frente a la parroquial. Frente a la parroquial. Y tuve la suerte que mi primera profesora, y tengo la suerte que todavía está viva, la señora Alfrida Reyes. También fue mi profesora. Sí, la señora Alfrida. Qué bueno. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos? Bonita iniciales? época, un Cabrero muy tranquilo, muy pequeño. La extensión del pueblo por el norte era, digamos, la calle Florida, un poquito más y se acababa. Claro, había unos cerros al final allá, donde se hacían actividades. Por el sur llegábamos hasta lo que hoy día es el edificio consistorial del municipio. Esa zona, pero hacia el triángulo... Hasta el estadio. Claro, hasta el estadio, que era en ese entonces. De formación. Claro. Y hacia el triángulo que hoy está vivienda no había nada, eso eran sitios desocupados. Por el este llegábamos hasta la calle General Cruz. Y al otro lado donde están hoy día las poblaciones, eso era el Fundo Cabrero. Claro. Estaba la calle Tucapel, la calle Tucapel. Que era un barrio en aquel entonces. Claro. Es que como esta fue una ciudad que se fue naciendo alrededor de la línea férrea, entonces le daba el punto neurálgico. Justamente Cabrero es una ciudad que tiene un origen ferroviario, apoyada por los fondos de las zonas que permitían a través de ese medio sacar la producción. El ferrocarril comenzó en 1872 a construirse, o sea, ya a hacer sus primeros recorridos, pero oficialmente el año 1874 fue inaugurado y la estación nuestra fue el punto neurálgico de toda la actividad en Cabrero y en realidad en todas las ciudades por donde pasaba el ferrocarril. Pero volviendo a lo nuestro, tú ya, ¿cuándo empieza tu vida así como poco a poco a avanzar en el tiempo? ¿Te cambiaste de colegio? Porque todos te identificamos con la escuela parroquial. Correcto. Bueno, eso tiene una explicación. Cuando hubo una huelga de profesores bastante prolongada, yo estaba en tercero básico y mi madre, muy preocupada por la educación, se contacta en ese entonces con el director
de la escuela parroquial, que ese era su nombre originario, el padre Gonzalo Mella. Y decide cambiarme al colegio para no perder clase. Ahí comienza mi historia con la escuela parroquial, hoy Colegio San José. Tu historia de estudiante y de todos los cargos hasta llegar a ser director. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros tiempos de estudiante? Bueno, los primeros tiempos de estudiante era que era una vida muy, muy familiar, diferente a lo que se da hoy día en los colegios, donde había primero mucho respeto hacia los profesores hacia los alumnos, y había mucha camaradería, mucha compañía. No teníamos mucha gente, entonces nosotros mismos en ese entonces se estilaba que éramos semaneros. Claro. Teníamos el aseo de nuestra sala, la cuidábamos. Hoy día esa parte bueno, producto de la modernidad se ha perdido. Claro. ¿Y el recreo cómo era? ¿Te acuerdas? El recreo era bien entretenido. Bueno, lo típico en todas partes era los juegos, y teníamos juegos que hoy día prácticamente los chiquillos ya no juegan. Aparte del fútbol, baby fútbol, teníamos los trompos, el luche, los bolitos. Claro, los bolitos, el caballito bronce, el paquito libradores y tantos que habían en ese entonces. Y después, bueno, fuiste creciendo y terminaste la educación básica, tuviste que seguramente emigrar, porque en aquel tiempo no teníamos la educación media. ¿Dónde fuiste a estudiar? Bueno, yo el año 73 terminé la enseñanza media. El 74 me fui a Talca a estudiar. Mi hermano mayor me llevó allá y allá duró un año la estadía, porque él siendo funcionario militar, lo trasladaron fuera del país, entonces tuve que volver a Cabrero. Volví a Cabrero y hice el segundo y tercero medio en el Liceo Bulnes, de la ciudad de Bulnes. Muchos estudiantes iban a estudiar allá, a Bulnes. Viajábamos, de Cabrero. Buses Chavalier. En el Chevalier, claro. De aquí en el paradero que estaba... Frente donde la señora Lidia. Frente al hotel que llaman también la gente. Claro. Y después del cuarto medio me fui a Chillán, al Liceo de Hombres, interno, un poco más que nada por el problema de los viajes, la lluvia en el invierno, que era bien complicado en Bulnes. El colegio era bastante bueno en Bulnes, pero teníamos ese inconveniente. Así que me fui a Chillán y ahí terminé el cuarto medio. Y ese también, por algo pasan las cosas, pues ese fue otro enganche. Yo siempre cuando joven me gustó todo lo que era la música, tuvimos una banda por ahí, que después seguramente vamos a conversar sobre eso. Me gustaba la animación, y en Chillán por otros contactos que tenía, y cuando salíamos los días miércoles del internado, teníamos la opción con este amigo de ir a la Radio Ñuble, CC99, Radio Ñuble. Radio Ñuble, muy famosa por todas las que marcó una época, claro. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a dos grandes de la radio, a Mario Montolivo y a Armando Péndola. Armando Péndola era un hombre que se le caracterizaba porque hacía los programas rancheros que hoy día se hacen. O sea, desde aquel tiempo tú como que empezó a gustarte ese ámbito radial. De las comunicaciones. De las comunicaciones. Y por eso que llevas tanto tiempo también aportando a la comunidad desde los micrófonos de radio, especialmente Radio Creación. Radio Creación. Bueno, después vino la educación superior. Correcto, de ahí en ese tiempo dábamos la prueba de actitud académica, hablando de hartos años atrás. Y habían pocas casas de estudio, prácticamente eran 3 o 4 que eran las tradicionales, con la excepción que la Universidad de Chile tenía sedes. Exactamente. A lo largo del país. Así que me fui a estudiar pedagogía en educación básica, salí como profesor de Estado en educación básica. ¿Eso en Chillán? No, en Osorno. Yo estuve en Osorno. Te estudiaste bien recorrido. La media, ¿cierto? Recorriste varios lugares. Claro. Y eso me permitió también conocer a personas que de una u otra forma te aportaron a tu formación y a tu vida. Claro, porque en el tiempo de mucho más empeño, claro, de esfuerzo, de viajes, digamos, desde esos lugares hasta tu casa, de sacrificio. Eso va formando, ¿no es cierto?, el espíritu de las personas de trabajo, como tú ya eres un hombre conocido aquí en la comuna. ¿Y cuánto terminamos la educación superior, los primeros tiempos de profesor? Bueno, yo egresé el año 80 y yo los veranos hacía otras actividades paralelas a la pedagogía. Y como el 81 era director de la escuela parroquial el padre Carlos Palma, que también había sido director cuando yo fui alumno, que llegó después del padre Mella, y también había sido profesor en algunas asignaturas, y en el contacto que tenía por el trabajo
y acercamiento a la iglesia, me dice un día, oye, ¿sabes? Se creó un cupo aquí en el colegio, vente a trabajar, porque yo tenía en ese momento otras ideas. Yo que pensaba irme al norte, yo quería irme al norte a trabajar. Y yo dije, ya, me voy a ir al colegio San José, a lo mejor puedo aportar algo en mi ex escuela. 2 años, dije. Pero esos 2 años se transformaron en 34 años. 34 años de servicio en la educación cabrerina. Sí. Bueno, todos te conocen por las distintas facetas que has tenido en la vida pública y una de esas es la música, aunque para algunos debe ser hoy día un poco desconocida esa faceta. Comentemos un poco esa de... Claro, lo que pasa es que nosotros siempre... Lo que pasa es que en los tiempos de Cabrero, el Cabrero antiguo, cuando estaba la estación de ferrocarriles, todavía había unos árboles ahí de ese entonces, y que Cabrero era muy tranquilo, las fiestas se hacían, por ejemplo, el 18 de septiembre se hacían en la calle General Cruz. Claro, ahí está. Carrera, ese era el centro neurálgico de fiestas pachas. Y en los veranos nosotros nos juntábamos con los amigos, y como en ese tiempo eran pueblos relativamente tranquilos, nos íbamos al lugar de la estación con una guitarrita y guitarreábamos en las tardes, noche, y cantábamos y la revolvíamos un rato. Y después a cierta hora, calabaza, cada uno para su casa. Entonces el padre Carlos Palma, que era director del colegio y párroco, un día dijo, chiquillos, dijo, tengo unos instrumentos que compré. Ya. Una guitarra eléctrica, una batería, un bajo y otros instrumentos menores de percusión. Hagamos un grupo. Ya, padre, hagamos un grupo. ¿Te acuerdas quiénes conformaban? Sí, casi de la mayoría. Estaba Alexis Aedo, conocido también en Cabrero, Renato Béjar, que era el baterista, Guillermo Ruz, de la familia Ruz, Espinosa, que era el bajista, yo hacía segunda guitarra, también estaba en el grupo Ricardo Solís, que hacía percusión, a lo mejor algunos ni se lo imaginan, también estaba Marco Figueroa, que saca fotografía. El chico. El chiquitito, sí. Chico también, de la foto que también está... cariñosamente lo conocemos todos por... Sí, él. También estaba en el grupo dentro de los que me acuerdo. Y ahí, como te digo, empezamos con esta actividad y eso también le dimos un plus porque en ese entonces no existía el gimnasio Carlos Palma. Existía la cancha del Peral. Donde se hacían los encuentros futbolísticos, los grandes campeonatos de baby. Box. Y a nosotros se nos ocurrió la idea, aprendiendo algunas canciones que sabíamos, no eran muchas, el repertorio era pequeñito. Oye, ¿por qué no hacemos un tugar? Porque en ese tiempo estaban de moda el tugar en televisión. Con Enrique Maluenda. Así que ya armamos un escenario ahí detrás de uno de los perales que había, ese era el fondo. Por eso que se llamaba la cancha del Peral. Y comenzamos ahí con los tugar que todo el mundo bailaba entre un polvo que se levantaba ahí por el asunto. Y hacíamos competencias de baile, conseguíamos premios con el comercio de ese entonces y le dábamos vida a los veranos ahí en la cancha del Peral. Bonitos recuerdos aquellos que seguramente viendo este programa se les vendrá a la memoria aquellas fiestas inolvidables en la cancha del Peral. No solamente de baile, sino que de box, de baby y de otras actividades que se fueron haciendo posteriormente cuando se techó esa hermosa cancha. No sé si algún recuerdo tiene de ese entonces. Sí, y lo importante, fíjate, Tito, de destacar ahí, o sería que la comunidad era más pequeña, no habían problemas, no habían peleas, no habían disturbios. Todo el mundo se abanderizaba con su equipo, con el otro, pero después del partido se acabó todo y todos seguíamos siendo amigos. Sí, porque esa famosa cancha del Peral no solamente cobijó estas actividades, sino que... Grandes musicales, festivales de la voz, estos campeonatos de baby de verano que eran famosos, todos los barrios se preparaban para el campeonato. Aquellos tiempos en que había mucha participación, sana participación. Pero tú tienes otras facetas en el ámbito, digamos, de la vida pública, aparte de participar de ese grupo musical que se llamaba Los Esparca, Escuela Parroquial Cabrero. Escuela Parroquial Cabrero. Esparca con 5. Sí, después cambió a Esparca 5 porque ya quedó con 5 integrantes, ¿no? Claro. Luego viene la etapa en que tú empiezas a familiarizarte con las comunicaciones. Yo creo que la mayoría, aparte del ámbito profesional, te conoce por ser una persona que lleva mucho tiempo en el ámbito de las comunicaciones. Sí, ¿Cuándo comenzó eso
aflorar. Bueno, como te decía, comenzó primero con nuestro grupo musical, porque ahí uno hacía, de repente decían, oye, ¿quién va a animar? No hay animador, ya, preste el micrófono, yo animo, no hay problema. Y ahí empezábamos a familiarizarlo, claro. Y ahí partimos. Después, como te digo, incursionando y mirando y aprendiendo en la Radio Ñuble, después con otros profesionales, después ya partimos aquí en Cabrero. A mí me invitó a participar en ese entonces don Sadi Moreno, que era secretario municipal, y don Luis Rivas Palma, que era alcalde. Entonces ellos crearon una radio con 250 watts monofónica, no me acuerdo la frecuencia en este momento, y se instaló en ese entonces en los edificios públicos al lado del correo. Y ahí participamos varias personas, pero todos éramos colaboradores de la radio. Claro. Estaba, por ejemplo, por nombrar algunos, estaba Jorge San Martín, estaba Claudio Hernández, que fue profesor en Monte Águila, estaba este joven Retamal, que tiene un local comercial, entre los que me acuerdo, otro Chico Núñez, y así había varias personas. Y entre todos hacíamos la programación. Y esa programación era digamos, por un periodo en el día, nomás por los tiempos que tenían ustedes. Claro, cierto horario. Efecto el fin de semana, sábado y domingo, que era continuado porque todos teníamos más tiempo. Y estábamos hablando del año... Chuta, estamos hablando por allá por 70, por el 80 más o menos. Por los años 80. Claro. O sea, desde aquel tiempo tú estás ligado a las comunicaciones, a la radio. Ya en forma más formal, digamos. Claro. Bueno, la historia de las comunicaciones en Cabrero seguramente tiene tu nombre ya escrito, por cuanto tú llevas mucho tiempo trabajando en radio, especialmente en la radio formal que se creó después, que fue la Radio Creación. Pero esa radio de la que estamos hablando, la primera, ¿cierto?, que empezó a transmitir desde los edificios públicos, también en la municipalidad se formó un movimiento, ¿no es cierto? Claro, antes de eso, encabezados por don Sadi, que yo siempre he dicho que él es el padre de la radio Cabrera. De la radiofonía. De la radiofonía en la comuna de Cabrera. En la comuna de Cabrera. Y él siendo secretario municipal y siempre con este bichito de las comunicaciones, primero se ponía música con alto parlante y amplificación. Con unas bocinas en la municipalidad. Exactamente, que estaban en un poste donde estaba una antena de comunicación de banda ciudadana. Mira, aquí tengo una fotografía. ¿Ya? De la antigua municipalidad. Correcto. Donde arriba están los parlantes, las bocinas, sí, ¿no es cierto?, que transmitían la música a través de, digamos, de las personas que estaban ahí colaborando en esta incipiente forma de entretener a la gente, porque... Y después de estas bocinas vino lo que se llamaría la primera etapa de la radio, antes de la radio que estuvo en el edificio público. Ya. Que también es obra de don Sadi, que antiguamente los micrófonos inalámbricos estaban en banda de frecuencia modulada. Entonces con ese aparatito hicieron ahí algunos arreglos y con una señal de 2 cuadras a la redonda, lo daba papá. Claro. Y retransmitió también por estas bocinas, que ese fue el inicio. Y eso dio el puntapié para crear después la radio en los edificios públicos. Qué interesante. Don Sadi Moreno entonces fue uno de los precursores de la radiofonía local. Pionero. Siempre con el apoyo de Luis Rivas Palma, que también le gustaba mucho de las comunicaciones y gozaba con esta cosa. Claro, en uno de los artículos que publiqué, no sé si te acuerdas del periódico El Noticiero. El Noticiero, sí. Bueno, ahí escribí un artículo sobre la Radio Creación, que es la que hoy día conocemos. Y justamente una de las personas que tú has nombrado, Jorge San Martín, dice que las primeras transmisiones de la radio comenzaron en 1983, con una frecuencia experimental desde el edificio de la municipalidad. O sea, corrobora lo que tú me estás diciendo, ¿cierto? Cuyos gestores iniciales fueron el alcalde de aquel tiempo, don Luis Rivas Palma, y don Sadi Moreno Alarcón, secretario municipal. Una de las grandes tareas que tuvimos que cubrir fue la visita del presidente de la República, Augusto Pinochet, con motivo de la inauguración del nuevo pavimento de la carretera entre Cabrero y Concepción. O sea, desde aquellos tiempos la radio ha estado sirviendo, cubriendo las informaciones más importantes, haciendo historia, porque esos registros probablemente algunos tienen que estar grabados, ¿no es cierto?, y de alguna manera constituyen una fuente para la historia local. Luego, porque tú eres un hombre de las comunicaciones,
se creó la radio Creación FM. ¿Te acuerdas de aquellos primeros tiempos de la radio? Radio Creación FM se crea también por don Luis Riga y don Sadi Moreno. Pionero y persistente en este mundo de las comunicaciones. Y yo me recuerdo que una vez en ese entonces estaba esperando locomoción para ir a Concepción, un día de la tarde, tipo 16 horas, y me encuentro con don Sadi, que iba a Concepción, nos pusimos a conversar, me dice, oye, me dice, ¿sabes que ahora vamos con una radio, me dice, legal y todo lo demás, con documentación? Sí, porque la anterior era era la sigla, pues, claro. Así que me invita a participar. Ya, pues se empieza a instalar, empieza toda una novedad cuando se empezó a parar la torre aquí en Río Claro, 741B, antes de cruzar el puente de la calle Río Claro. Y ahí parte esta radio también con un equipo de 250 watts, monofónico, y partió en otra frecuencia, 89.3. Esa fue la frecuencia original que se le asignó a Radio Creación. Ahí se echó a andar la radio, hubo una muy bonita ceremonia de inauguración. Yo tengo una foto ¿ya? De la inauguración de la radio. Ahí está, pues ahí está la frecuencia. Aquí está la frecuencia, 89.3, ¿sí? Radio Creación FM. El alcalde de aquel tiempo, don Carlos Munita. Atrás está don Sadi Moreno, el alcalde don Luis Riva, el párroco que está, ¿no es cierto?, bendiciendo, don Carlos Neira. Un destacado vecino, don Pedro Bello. Bueno, y otras señoritas que están allí. Esta es una foto histórica porque nos recuerda el momento en que se inaugura esa radio. Tú desde entonces has estado ligado a la radio Creación, haciendo diversos programas. ¿Qué recuerdos tienes de yo creo que una de las cosas más importantes era cómo tú trabajabas cuando partimos. Tenías de partida estos teléfonos que aparecen en una teleserie ahora, estos que hay que darle vuelta con magneto. Ah, esos negros que tienen como una cuerda. Claro, y pedirle a la operadora que está en la central que te comunicara con el número tanto. Y ella enchufaban ahí unos aparatos, unos tipos plus, y de repente pídame, por ejemplo, quiero comunicarme con el teléfono número tanto de don Tito Figueroa, y de repente te comunicaban con otra persona, ¿por qué? Y lo otro que tampoco no tenía celulares para cubrir el terreno, la información, solamente nosotros usábamos unos equipos de banda de 2 metros, los handy que se llaman, y que tenían cierto alcance, nomás por 2-3 kilómetros, y de ahí quedaba obso, no podías cubrir. Tú eres parte de los pioneros de la radio en Cabrero. De los pioneros. Y más de radio y más de otras actividades, vamos a seguir conversando luego de la siguiente pausa. Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas, todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Estamos junto a Ramón Bravo Pulgar, un hombre de las comunicaciones, un educador, un hombre de trabajo público. Estamos en Radio Creación. ¿Cómo fueron aquellos primeros tiempos de la radio? Bueno, como te contaba antes de la pausa, en teléfono teníamos ese inconveniente. En comunicaciones, los equipos. Y nosotros trabajamos. Soy afortunado en esto. Y es que gracias a Dios. Yo pasé por toda la etapa de la radio. O he pasado por toda la etapa de la radio. La primera etapa, cuando empezamos a hacer radio, nosotros trabajábamos con discos, con LP. Long play. Long play. Por eso que tengo un programa en la radio que se llama Las 33 Revoluciones. En honor a eso. Entonces tú trabajabas con plato profesional, que era mucho más grande que el LP, y eran de giro lento.
Entonces, cuando seleccionabas el tema musical que te ibas a entregar, tenía que quedar la aguja de manera tal que cayera justo en el surco de separación. ¿Y ahí el pulso era pulso? El pulso, había que ser DJ ahí. Ah, ya. Y además trabajar con unas consolas diferentes a las de ahora y todo lo demás. Después de eso pasamos a la cinta de carrete. Esa grandota. No al cassette. No, al carrete grande que hay que dar vuelta rápido, girar, todo. Después de ahí nos ayudó mucho el cassette, pero que también tenía su problema y su impasse para poder buscar el tema que ibas a reproducir, porque estaban a veces en la pista segunda, tercera, cuarta, quinta. El cassette, igual que los discos, tenían varios temas. Claro. Y ahí también habían algunos secretillos. Igual que los secretillos para el disco de vinilo, cuando empezaba a emitir un chispeo producto que se empezaba a rayar, tú lo atenuabas tan fácil con un pincelito y un vasito y le echabas un poquito de agua. Ya. Y disminuía inmediatamente ese ruido tipo fritanga que tenía. Secretos que aprendía uno. Ese que claro. Como que estaba medio rayado. Claro, medio rayado. Y como te digo, después del carrete pasamos al cassette. Del cassette pasamos al minidisc, un disco pequeño, encapsulado. Después pasamos al compact y por último al computador. El computador ahora hace la pega. O sea, tú has vivido todas esas etapas. ¿Cómo todas las etapas de la radio. Las primeras etapas en la radio. Las primeras etapas eran simpáticas porque nosotros, por ejemplo, cuando grabábamos comerciales, y como el estudio era pequeño, teníamos solamente el estudio del locutorio y la sala de control, una pieza pequeñita. Entonces no teníamos cómo grabar los comerciales. Entonces teníamos que esperar que terminara la transmisión de la radio. Y ahí, después de las 12 de la noche, comenzaba el proceso de edición de grabación. O sea, eran sacrificados aquellos tiempos. 2 de la mañana terminábamos, 3 de la mañana. Y además que como grabábamos en cassette, y cuando la pista quedaba mala, tú tenías que borrarlo. Entonces tenías que hacer grabación nuevamente, sin volumen, y pasar todo el cassette completo nuevamente para poder hacer. Después ya el comercio empezó a vender cassettes que eran de 3 minutos, 4 minutos. Entonces, cada comercial se grababa en un cassette diferente. Cassette, claro. Entonces, y además de eso teníamos un equipo de 250 y que de repente tenía sus problemas técnicos. Y siempre me acuerdo de don Luis Moreno, hermano de don Sadi, que era la parte técnica. Él, digamos, se quemaba las pestañas sacando la pana porque al otro día había que estar al aire otra. Claro. Entonces era bien, todos éramos técnicos, aprendíamos de todo un poco. La radio se ubicaba en calle Río Claro. Río Claro 741B. Claro, del puente un poquito hacia arriba. Claro. ¿Qué otro recuerdo tiene la famosa Radio Creación, que todavía existe esa radio? Todavía existe. Pionera en las comunicaciones de nuestra zona. Yo creo que, sin lugar a dudas, uno de los recuerdos como grupo, bueno, era cuando nosotros hacíamos el Día del Trabajador Radial. Don Luis, que era nuestro gerente, se conseguía en ese entonces una sede que tuvo el Rotary Club de Monteaguila, donde hoy día está Coelcha, la sala de venta Coelcha. Usted a lo mejor lo ubica un poco. Sí, participé también de algunas de las actividades de celebración. Ahí teníamos unas grandes convivencias. Y lo otro que también, otra etapa que marcó fue cuando volvió el proceso de la democracia y se hacíamos unos programas, unos foros políticos que le llamábamos a nosotros. Entonces invitábamos a los candidatos, eran en directo. Y llegaba, por el producto de la efervescencia de ese entonces, nuevamente, ¿cierto?, de la política, llegaban los partidarios de un u otro candidato y se instalaban afuera, se cortaba el tránsito. Ya. Y ahí, ¿no es cierto?, eran las barras escuchando a sus candidatos. Nosotros poníamos una amplificación afuera igual. Y después eso terminaba, después de todo lo acalorado, terminaba con un compartir. Ah, qué linda. Para ¿cuánto se llama? A quitar los ánimos. Claro. Y también cubrieron algún evento importante la radio, porque tal vez en aquel tiempo, como las comunicaciones no estaban tan desarrolladas, era más difícil cubrir algún evento en terreno. Sí, cubríamos, me acuerdo, algunas... fuimos los primeros a empezar a cubrir las semanas veraniegas, los shows, los artistas. Entonces teníamos nosotros un transmisor de terreno que entregaba la señal a estudio y de ahí se iba arriba. ¿Dónde se desarrollaban esas actividades? En lo que es actualmente el estadio. Ahí hicimos varios eventos. Ah, ya. ¿Y visitas de autoridades, por ejemplo, cubrieron? Sí, algunas? También cubrimos varias autoridades. La más fresca que tengo, recuerdo, cuando se inauguró el edificio municipal actual. Y otras tantas más que tuvimos en ese tiempo cuando entrevistas. Yo he tenido la oportunidad de entrevistar a varios personeros políticos por distintas situaciones que han venido a la comuna. He tenido un poco ese privilegio. De distintas bancadas, de distintos partidos, trabajar también con candidatos de distintos
conglomerados políticos. Estamos con Ramón Bravo Pulgar, un hombre de las comunicaciones, un profesor, un destacado también hombre, digamos, del servicio público. ¿Qué otro recuerdo tienes de la radio en general? Algo que siempre te queda dando vuelta. Mira, yo creo que los recuerdos más importantes es cuando tú eres un comunicador, cuando la gente te llamaba, conversaba contigo en la calle y te decía, oiga, ¿por qué no toca tal canción mañana? Y cuando tú podías hacer una campaña de servicio, de ayuda a la gente. Eso es lo más importante. Uno de los recuerdos que tengo acá también es esta fotografía, donde justamente están reuniendo latas para un beneficio, para venderlas y ayudar a alguna persona. Bueno, la radio cumple esa función, pues no solamente de entretener, sino que de apoyar a la comunidad. ¿Algún evento importante que te recuerdes de los momentos de la radio? ¿En qué línea? En la línea de la actividad pública. ¿Algún presidente que hayas tenido que entrevistar? ¿Visita de ministros? Bueno, ¿O algún candidato, ¿no es cierto?, que participó, que vino acá, que lo entrevistaron? Sí, bueno, si vamos a lo reciente, una de las últimas personas que tuve la oportunidad de entrevistar es Carolina Coy, la que va de candidata o precandidata por la democracia cristiana. Pero en otra instancia yo la entrevisté hace poco en Cabrero, antes de las elecciones municipales, dentro de las últimas. También al señor Harpa, muchos años atrás, cuando la derecha tenía una sede por aquí, por la calle Río Claros, un poquito más allá del supermercado Hernández. Ya. Cuando estaba y un poco comandaba esa parte el abogado que tiene aquí en Cabrero la parte contable, don Eduardo Figueroa. Claro. Por nombrar alguno. Claro. Bueno, estamos conversando con Ramón Bravo Pulgar, un hombre de las comunicaciones, haciendo historia en la radio, especialmente Radio Creación, que desde sus inicios está trabajando con ellos. Y hoy día, ¿qué recuerdos tienes cuando ha transcurrido ya más de 25 años en el ámbito de las comunicaciones? ¿Algún recuerdo que siempre tú lo mencionas? Yo creo, fíjate que el recuerdo siempre está latente y tú te sientes un poco contento del hecho de ver que esto es un medio de comunicación que partió, no ha muerto, continúa y se han sumado más medios de comunicación en la comuna. Eso es importante. Y también ver cómo las nuevas generaciones van asumiendo este rol de las comunicaciones. Para uno es gratificante. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajó conmigo en un equipo, un chico que trabajó después en Bio Bio, Punto 7, también estuvo con nosotros como equipo otro muchacho que hoy día es camarógrafo de Canal 13 de televisión. Entonces uno ve que los chicos que llegaron al alero de la radio y que los acogimos, les gustó esto y siguieron un poco en este camino. Yo creo que ese es un buen punto, porque la radio ha sido semillero de muchas personas que han continuado en el ámbito de las comunicaciones. O sea, yo conozco jóvenes que están en otras radios en Chile y que nacieron aquí en radio local, fueron aprendiendo, ¿cierto? Sus primeros pasos los dieron acá y luego salieron a buscar un mundo fuera de nuestra comuna, y ustedes fueron, digamos, los padres en términos de poderle ayudar a trabajar en radio. Y otros que siguen en la comuna en otros medios que se formaron con nosotros. Por ejemplo, tenemos a Luis Cid, DJ Huawei, conocido. Sí, muy famoso. Luis Moreno, DJ Fío, también se formaron con nosotros. Y también acogimos a locutores que llegaron de otros lugares en una etapa. Por ejemplo, Manuel Jerez, que lleva muchos años siendo los rancheros. Él partió con nosotros, siendo yo en ese entonces director de la radio. Él venía de Santiago, él es del Carmen, había trabajado incluso en la Colo Colo, en otra radio, y llegó después a trabajar con nosotros. O sea, ha sido el alma mater para algunos jóvenes de la comuna, pero al mismo tiempo ha acogido a otros ya más avesados en el ámbito de las comunicaciones. Yo creo que en esa área ha hecho, digamos, un aporte importante a los jóvenes y a los adultos de Cabrero con estos programas, ¿no es cierto?, de entretención, de cultura, y con el último programa que estaba haciendo, que se llama 33 Revoluciones. Sí. Es un poco un programa de música e historia, pero dedicado a un solo artista por periodo que dura más o menos 60 minutos,
donde vamos mezclando la historia del artista con sus canciones y vamos viendo su evolución desde su inicio hasta los tiempos actuales, si es que el artista todavía está vivo, sino hasta el momento en que él deja, digamos, esta tierra. Y en el ámbito de la, digamos, de la información, ¿tú recuerdas algún hecho importante que te haya tocado, digamos, cubrir o hacer la locución en ese...? Mira, nosotros, como te decía en un comienzo, cuando teníamos poco recurso para cubrir, íbamos con nuestro equipo de banda ciudadana. Y de repente nos tocó cubrir situaciones impactantes como accidentes, la carretera, en ese tiempo la carretera de la Simple, acuérdate que hace poco nomás es doble a Concepción. Y ahí teníamos que jugar un poco al pillo, entre comillas, que tú lo puedes hacer en la radio. Entonces, después de cierta distancia, por ejemplo, ir a cubrir un accidente al cruce de Yumbel, no llegabas con señal, pues no tenías con el handle, porque claro, teníamos la antena arriba, pero no llegábamos. Entonces tú tenías que redactar todo y volverte rapidito a estudio para entregar la información. Entonces de repente ahí estaba el locutor en su locutorio y de repente decía, bueno, y ahora tenemos un contacto con nuestro móvil. Nosotros estábamos lejos. Entonces tuve la pieza al lado. Sí, colega, gracias. Ya, o sea, había recogido la información, claro, pero la traía fresca por las comunicaciones. Porque no teníamos alcance de señal del lugar que estábamos. Hay yo creo que una anécdota de la radio en términos de que en ciertos periodos, en ciertas fiestas, se subían por la antena y colocaban algo... Una bandera, colocábamos siempre algo. Sí. Y ahí teníamos el artista de subirse a la torre. Era don Jorge San Martín. Jorge San Martín se subía a colocar la bandera, claro, chilena. La gozaba en la torre arriba. Sí, y yo recuerdo porque se veía desde todos lados. Claro. Era el único, digamos, lugar más alto donde flameaba nuestra bandera en algunos momentos del mes de septiembre. Mes en que también la radio está de aniversario. De aniversario. Donde tú bien has dicho que se hacían algunas convivencias con ese motivo. Y también hicimos algunos eventos, me acuerdo que uno que resultó una vez bastante importante y fue llamativo para la gente, lo conseguimos en ese entonces en la Sala de la Arte y la Cultura, e hicimos un poco de muestra de la historia, no de nuestra radio, sino que de la radiotelefonía en Chile. Recuerdo algo de eso. Con equipos, con cosas, sí, con elementos, que la gente pudiera conocer cómo ha evolucionado la radio. Yo creo que ha sido un aporte importante que ha hecho en el ámbito de las comunicaciones. Hay otros ámbitos que vamos a seguir conversando, pero haciendo un alto en esta conversación de la radio, yo quisiera que pudiéramos retrotraernos un poco antes de pasar al tema del servicio público, como son los bomberos u otras actividades, digamos en la escuela parroquial número 5 y hoy día Colegio San José, con algunas fotografías que tú nos traes de recuerdo, para que retomemos luego la actividad que tú desarrollaste en las comunicaciones y en el servicio público. Yo desempolvé el árbol familiar. Así veo. Aquí tenemos... Ese es mi padre y mi madre. Bueno, yo creo que la mayoría conoce a tu mamá. Correcto. Porque tu papá a lo mejor falleció mucho antes que ella. Correcto. Y luego tenemos al pequeño. Exactamente. Musculoso desde chico. Desde entonces. Sí. Aquí Ramón haciendo su primera comunión. Ahí como grupo familiar en el sector de Pangal del Laja, de esos años. Mi papá, mi mamá, mis dos hermanos, mi hermana y el cabrito chico ese, eso yo. Sí, ese que está en brazos. Sí, ese. Ah, qué bueno. Hay un recuerdo de alumno con un compañero de estudio de la escuela parroquial San José. ¿Escuelas de madera en aquel tiempo? De madera. Bueno, y una parte todavía queda la San José de madera. Sí. Las ampliaciones que hizo el padre. Pero esa es de la construcción que está donde están las canchas. Ahí estudiamos nosotros. Donde nació la escuela, claro, frente a la actual Enrique Señor Tuprieto. Con nuestra profesora jefe, la señorita Teresa Barra Figueroa. Ella era nuestra profesora jefe. Sí, sí. Aquí después, tenemos... actividad de año 73 que realizábamos en diciembre, en Navidad. Ah, hacían la representación del nacimiento. Del nacimiento, en vivo todo. Claro. Ahí estaba montado en un burrito. Sí. Aquí están todos sus compañeros con los animales. En vivo. Ese pesebre era en vivo. En vivo.
Sí. Con Niño Dios en vivo incluido. Claro, recuerdo que uno de los niños Dios que hacía era Danilo, parece que era Escobar, parece que Escobar. era, si no me falla la memoria. Él siempre era el que hacía el niño Dios, Claro. ¿no es cierto? Bonitos recuerdos. Hasta que aquellos. creció mucho y tuvimos que sacarlo, Niño Dios, estaba muy Claro, grande. no, ya estaba muy grande, justamente. Luego ingresaste, bueno, después de los estudios de educación superior, ingresaste a trabajar a la escuela. Allí ocupaste varios cargos hasta llegar a ser director. Recuerdo, por ejemplo, en el libro Aproximación Histórica de Cabrero, que está aquí, en sus páginas interiores nos recuerdan a los párrocos que fueron directores de la escuela particular número 5. Y luego de estos 4 grandes sacerdotes que tuvo nuestra comunidad, y aquí hay uno local que es el padre Figueroa, el último que está ahí, viniste tú como... ¿Qué recuerdos tienes de aquellos tiempos de la escuela y posteriormente como director de la escuela? Bueno, como te decía, yo partí el año 81 como docente en la escuela San José. Me acuerdo que mi primer curso que me tocó fue un sexto básico. En ese tiempo hasta sexto casi tenían un profesor o 2 profesores. Claro. Una escuela pequeñita, donde está hoy día emplazada la escuela parroquial, que su principal construcción era el pabellón antiguo que todavía queda, unas salas del medio que también quedan, y donde está el edificio... Esas son las salas de madera. La sala de madera, y donde está el edificio también teníamos unas salas de madera. Teníamos patio, todo. Y estaba... Disculpa, ¿tú alcanzaste a conocer un taller de urnas y ataúdes que había al fondo? Sí, nosotros siendo alumnos, porque después cuando estábamos acá en la parte antigua de la escuela, donde están las canchas, también funcionaban unos cursos allá. Y tenemos más de alguna historia de ese taller nosotros, más de alguna maldad que hacíamos ahí. A lo mejor no podemos contarla en el programa, pero sí había un taller de urnas y ataúdes. Correcto, Allí, sí. que era, digamos, para abaratar los costos de esos elementos que eran necesarios cuando Sí, las personas sí, fallecían. que se hacían en madera y se pintaban con blanco y negro. Claro. Esos eran los colores que se utilizaban. Bueno, pero sigamos haciendo memoria en la escuela. Bueno, como digo, llego el 81, me toca ese curso. Después yo empiezo a hacer mi especialización en Historia y Geografía. Después me dan unas horas de historia paralela, contra jornada, porque tenía jornada en la tarde, jornada en la mañana. Y en ese entonces se crea, por decreto del ministerio, las unidades técnicas pedagógicas, las UTP. Y el padre Carlos decide que 2 personas la integremos. Dijo, vamos a mezclar la experiencia de los años con el ímpetu de la juventud. Tú estabas en el ímpetu de la juventud. En el ímpetu de la juventud, correcto. Ya. Y Valentín Padilla, Salinas, profesor que hizo toda su carrera en el Colegio San José. Con él partimos en esto de las unidades técnicas pedagógicas. Bueno, más de esta historia vamos a seguir conversando luego de la siguiente pausa con nuestros auspiciadores. Paseo Las Casas de Río Claro, un momento para regresar al pasado de nuestra comuna. Tenemos locales disponibles con amplia infraestructura y todo lo que necesita para emprender un buen negocio. Consultas al 432-41-1056 o al 99826-3715. Paseo Las Casas de Río Claro, un reencuentro con las raíces y el pasado histórico de Cabrero. Visítenos. No te pierdas, todos los domingos a las 21 horas, Más de lo Nuestro. Un programa para conocer nuestra historia, nuestras costumbres y tradiciones. No te olvides, todos los domingos a las 21 horas y su repetición los días lunes y miércoles a las 18 horas, Más de lo Nuestro, por Canal 11 Televisión. Estamos junto a Ramón Bravo, un destacado vecino de Cabrero, que nos está conversando sobre su vida en la escuela particular número 5. Estábamos en que eras el profesor, que te fuiste incorporando poco a poco a la plana directiva cuando se crearon la UTP junto a profesor Valentín Padilla,
¿Qué más recuerda de aquellos tiempos? Bueno, después nuestra escuela fue cada vez creciendo. El padre Carlos, o sea, el padre Figueroa, siguió con la obra creada e iniciada por el padre Carlos Palma en el anexo, claro, de lo que en ese entonces se llamaba Población Ignacio Carrera Pinto. Y que él la creó, el padre Carlos la creó con una intención de que los niños pequeños en ese entonces, como había mucho tráfico de ferrocarril, no cruzaran para acá. Entonces el padre Luis, con el trabajo que hicimos ahí, con el equipo de directivos, profesores, el equipo de apoyo a la docencia, un muy buen equipo de gente, fuimos poco a poco agrandando el colegio hasta llegar a 8º año básico, un poco a pulso allá en el Porque además en el anexo. Allá se empezó a poblar con otras poblaciones. Con otras poblaciones. O sea, como que se dieron las circunstancias para que el anexo fuera ampliando su matrícula y pudiera tener, digamos, la enseñanza básica completa. Y después en mi paso por acá, por San José, el padre Luis Figueroa, producto de la renuncia de un subdirector, me pide que lo acompañe en esta tarea de ayudarle en el colegio, ya en una situación un poco más compleja. La verdad las cosas es que lo pensé un poco, pero dije es un buen desafío, además que dije es una forma también de retribuir a mi colegio, devolver lo que me ha dado. Así que empezamos con él, tuvimos varios años, hasta que él, por decisiones del arzobispado y por otras actividades que tomó, deja el colegio, queda vacante la rectoría, lo analiza la Fundación Educacional entonces y me piden que la tome, era por 3 años, después usted se lo renueva por 3 años más y de ahí ya tiene que moverse a otro colegio o buscar otra alternativa. Entonces, como me dieron otras opciones a elegir después de los 6 años, lo conversamos con la fundación y le dije, mire, para mí es complejo en este momento moverme, tengo algunos problemas de salud, me complica demasiado. Entonces negociamos y yo dejé el cargo. Y empecé a hacer otras actividades paralelas porque yo privilegié más que nada a mi familia, porque tenía la opción de irme bastante lejos de Cabrero, entonces era complicado. Dentro de las actividades de escuela de aquel tiempo, ¿recuerdas algunas que, digamos, como que se vienen a la memoria cuando uno está conversando? Claro, los aniversarios de colegio, la banda de la escuela parroquial que yo... ¿Tú la dirigiste? Yo fui integrante cuando alumno y después también la dirigí. Incluso tuvimos la oportunidad de ir a algunos festivales de... Encuentros de bandas. Encuentros de banda, fuimos a Mulchena, Nacimiento, que era de una experiencia nueva para los niños. Porque en aquel tiempo estaban en procesos iniciales estos encuentros que hoy día a lo mejor son más... Además más que por muchos años la banda del Colegio San José era la única que había. Después se creó el sistema municipal de educación. Después se creó la de Monteáguila y otras más. Exactamente, ahora tenemos más bandas que amenizan los actos, sí, pero en aquel tiempo era la única. Aunque hubo intentos, recuerdo, en la escuela pública de formar una, pero que tuvo corta duración. Cuando tenían los scouts. Claro. De aquellos tiempos de escuela, ya, si tú quisieras algún otro recuerdo, si no vamos a pasar a otra de las áreas importantes que tú has colaborado aquí en la comuna. No, yo creo que lo importante se vuelve un poco a decirte, o sea, uno creo que de repente un poco privilegiado por el creador. Así como yo tuve el privilegio de conocer todas las etapas de una radio, en la escuela parroquial partimos de una escuela pequeñita a dejarla transformada en un tremendo colegio, incluida con enseñanza completa de prebásica, básica y media. Fue una buena experiencia. Sí, y tú tienes aquí algunas fotos también que recuerdan aquello. Encontré por ahí esta, como por ejemplo cuando se llamaba todavía Escuela Parroquial. Escuela Parroquial San José, sí, ¿no es cierto? Y ahí va un desfile. Esta es una foto del personal, de todo el personal que tenía en el colegio el año 2008, cuando estaba el padre Luis Figueroa todavía de director. Claro, algunos recuerdos de... Hasta poco antes que hiciéramos el cambio de rector. Y aquí tengo otra que encontré con el último equipo directivo con el cual yo trabajé. Una foto de verano que sacamos ahí, un poco para el recuerdo. Ya con el nombre de Colegio San José. Que antes era la escuela parroquial San José de Cabrero. Bueno, ahora vamos a pasar a la otra parte, una de los grandes sueños que tú has tenido de servicio público, que es en la compañía de bomberos, pues, los bomberos. ¿Cómo comenzaste a incorporarte a las filas de los bomberos? Mira, lo que pasa es que a mí siempre me ha gustado el servicio. Y de hecho hago varias cosas, pero en forma muy anónima. No me gusta mostrarse ni nada. Entonces, yo viviendo a una cuadra de la compañía, siendo amigo con Tito Figueroa,
o sea, perdón, con Tito Mella. Con Tito Mella. Sí, Tito Mella. No, Tito Figueroa. Tito Figueroa acá. Hay uno solo. Sí, uno solo. Con Tito Mella, con acá, con que es contador aquí, con Chavarría, y don Aristides Ormeño, que fue uno de los socios fundadores, claro, insignes del Bomberos de Cabrero, me invitaron a participar. Y también me invitó en ese entonces Juanito Fuente, que era de la segunda compañía de bomberos, Quevedo del Correo, que era de la segunda compañía, y ahí hubo una disputa entre primera y segunda, cuento corto, terminé en la segunda compañía. Y estaba Mario Rué también, que era de la segunda compañía y superintendente. Entonces de repente tenían problemas, yo llevaba como un año en bombero y tenían problemas con el secretario de cuerpo. Me dijeron, oye, ¿por qué no nos coopera? Ya, cooperé. Vino el periodo de elecciones y me dicen, oye, me dice Mario, yo no sigo por otras razones. ¿Por qué no te presentas tú? Y yo, pero esta responsabilidad es grande, grande, claro, este buque. Claro. Además con mucho menos recursos, con menos cosas. Ya me presenté, las compañías depositaron un porcentaje de los voluntarios suficiente en mí la confianza y tomé la dirección de bomberos durante 3 periodos. Hicimos varias cosas con el equipo porque las cosas no las hace uno pone la cara, ¿no? Claro. Pero detrás de uno hay un equipo que trabaja más que uno. Pudimos que nos entregara a la Junta Nacional un equipo de rescate, que era una zona de altos accidentes. Trajimos un carro bomba también, el carro que tiene la segunda compañía. Legalizamos toda la documentación del cuartel de la primera compañía que no estaba legalizado. Era así nomás, en cualquier momento podía entregarlo. Claro, ese sitio fue donado por una vecina. Nacional Minia Valdés. Mejoramos todo lo que eran equipos de los voluntarios, protección, manguera y todo. Y esto se hace un poco tuve la suerte yo de, también tomamos contacto con la Asociación Chileno-Japonesa, que existe en COE, que su director o presidente es don Dagoberto Millán Jara, un marino chileno patiperro, que tiene un restaurante en COE. Ya. Y eso lo hicimos a través del contacto que yo tenía en ese entonces con el presidente provincial de bomberos de Biobío. Y empezamos a trabajar y también se empezaron a traer carros japoneses, pero no solamente pensamos en Cabrero y Los Ángeles, sino que en los bomberos de la provincia de Biobío. Y ahí empezaron un poco esos contactos. No, son unos chiquititos que traen el volante al derecho y que tienen un cuerpo bomba externo y que no tienen carro. O sea, no tienen estanque, perdón. Y ahí se empezó, digamos, esta situación y logramos que también una vez que viniera una delegación de la Asociación Chilena Japonesa de COE a Chile, con todos estos japoneses incluidos, y los recibimos acá en Cabrero, en la comuna, y así se fue creando este lazo. De hecho, yo pertenezco a la asociación, como socio de la Asociación Chilena Japonesa todavía, porque tiene una asociación. Y ahí tiene una foto. Aquí tengo unas fotos con todas estas visitas, ahí por ejemplo la primera compañía. Los de blanco son los de... Claro, los que tienen cara chinito, esos son del tiro. Esos son los japoneses que andaban en esta delegación. Y ahí pudimos hacer, como te digo, varias cositas con ellos. Lograr ese contacto con esta gente. Fue un buen avance en cuanto a la implementación. Claro, y ahí también favorece mucho que yo siempre tuve muy buenas relaciones con, en ese entonces, el presidente nacional de Bomberos de Chile, que yo lo conocía por otras situaciones, con don Octavio Gispeta en Bruxac. Era el presidente entonces. Actualmente es el hermano nacional Frida Reyes, don Miguel Reyes. Él es el presidente nacional de Bomberos. Pero en ese entonces teníamos ahí un contacto con él y él nos apoyó bastante en varias cosas que pudimos lograr para los bomberos de Cabrero. Aquí tengo una foto con el cuartel, pero ya remozado. Remozado. Tú alcanzaste a estar en primer piso y segundo piso, pero sin las remociones. Claro. Los inicios del segundo piso lo hicimos también nosotros. Y aquí está la reliquia que tenemos en Cabrero. Exactamente, el Inter. El Inter, que en algún momento se hizo una campaña para que fuera declarado como una pieza histórica. Una pieza histórica. Pero no se logró el objetivo. En todo caso, igual para nosotros es una pieza histórica que tiene un valor incalculable y que en cada desfile nos acompaña. De hecho, como anécdota, cuando vinieron los japoneses a la Asociación Chilena, quedaron encantados con este carro. Es que deben quedar pocos de estos carros, yo creo, que en Chile. Quedaron. Y en condiciones de que, en las que condiciones se pueden que mover. Y el otro aporte que hicimos también con nuestro equipo en bomberos, y que ya tiene 25 años, fue la creación de la 4ª compañía de bomberos de Charrúa. Un buen adelanto para esa comunidad. Ahí en ese entonces se acercó un grupo de vecinos encabezados por el que era presidente de la Junta de Vecinos, Miguel Valenzuela.
Francisco y otras personas más, y con Tito Mella empezamos nosotros a prepararlo y a entregarle y a conseguirle los elementos y todo. Y ya tiene 25 años, tiene un carro hoy día excelente que le entregaron hace poco. O sea, ha habido un gran avance en el ámbito de, digamos, de bomberos, con todos los adelantos, con esta asociación chileno-japonesa, ¿no es cierto?, que tuvieron, con los aportes que hicieron ellos, y bueno, con una vida dedicada al servicio público, porque la radio también es un servicio público en términos de que entrega información, entrega, digamos, en algunos momentos de solidaridad, apoyo. Y con los bomberos también es un trabajo con la comunidad. ¿Qué recuerdos tienes de los bomberos en términos generales? ¿Alguna anécdota que te haya ocurrido? Mira, ¿algún viaje en especial? Nosotros sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar en la Academia Nacional de Bomberos en Santiago. Es otro mundo, con la preparación que se hace ahí. Cuando fuimos a buscar material mayor, reuniones, me tocó una vez también cosas difíciles. Un cuerpo bombero X tenía problemas financieros y me nombró el directorio provincial interventor del cuerpo bombero. Esa fue, yo creo que ha sido una de las experiencias más difíciles. Momentos difíciles de poder intervenir muy difícil. Una organización tan importante en la vida de la comunidad. Gracias a la buena voluntad de todos y a Dios salimos adelante. Qué bueno. Bueno, estamos acá conversando con Ramón Bravo Pulgar, un destacado vecino, un profesor, un hombre de la vida pública que nunca se quiso tirar a candidato, como se dice, ¿no es cierto? Pero sí ha aportado enormemente al progreso de Cabrero, de la zona, a través digamos, de la docencia, a través del servicio público con bomberos, a través de las comunicaciones. Estamos llegando al final del programa. Ramón, te queremos agradecer por estar compartiendo tus experiencias, tus vivencias, tus historias con los auditores y televidentes. Palabras finales para este momento en que tú, en el fondo también es un reconocimiento que nosotros hemos querido hacerte a través de estas imágenes, porque es un hombre de gran participación en la comunidad, que desde pequeñito ya lo pudimos observar, ¿no es cierto?, en las fotografías que compartió con nosotros, ha estado presente en la comunidad. Así es que palabras finales para la despedida y para este momento, que en el fondo también es un reconocimiento que nosotros estamos haciendo a tu labor, a tu entrega a la comunidad, y todavía tienes mucho que entregar todavía. Mira, pues bueno, primero que nada agradecerte la deferencia de haberme invitado al programa. Y también, por supuesto, como dije al comienzo, yo soy curicano de nacimiento, pero cabrerino de corazón. Agradecer a la comuna de Cabrero. Esta comuna me ha dado mucho como persona. Me permitió formarme como estudiante, como profesional. Formé mi familia. Mi esposa es cabrerina. Tengo 3 hijos aquí en Cabrero, así que agradecer solamente. Y bueno, estar como siempre a disposición de la gente y de las personas para servir en lo que yo pueda. Cuentes conmigo, bienvenido. Muchas gracias, Ramón. Mira, tengo aquí, no sé si tú te traes algún recuerdo de estas radios antiguas. Sí. Como tú eres un hombre de las comunicaciones, quise traer este recuerdo, ¿cierto?, para que la gente conozca cómo eran los medios en que se escuchaba, ¿no es cierto?, la música de aquel tiempo. Y este cablecito tiene su historia. ¿Qué historia tiene? Este cablecito es como una antena. Entonces, cuando de repente se iba la señal, porque más que nada en ese tiempo teníamos AM. Claro. Entonces había que empezar a moverlo y había que seguirlo, porque yo me acuerdo cuando muy niño, en el campo escuchábamos la radio Portales, que era la que tenía mejor señal en AM. Porque la señal de la FM es corta, si choca en un cerro o en algo, muere. En cambio la AM pasa. Claro. Entonces de repente estábamos a lo mejor escuchando la bandita de Firulete, por ponerte un nombre, o el siniestro Doctor Mortis, se no iba la señal cuando estaba mejor. Estaba lo mejor y había que moverse para todos lados, con la radio caminando para poder escuchar. Bueno, han sido lindos recuerdos, un hombre que ha aportado a la comunidad en distintos ámbitos, como profesor, como voluntario de bomberos, creador de tantas cosas. Y de alguna manera este programa le hace un reconocimiento a la obra pública que ha tenido Ramón Bravo Pulgar, más conocido cariñosamente como Monchito. Exactamente. Será hasta un próximo programa. Nos estamos viendo
con otra interesante invitada o invitado el próximo domingo.